fecha del 9 y 10 de marzo, la Asamblea General de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, ACSEA, mostraba un comunicado manifiesto del cual se podía desprender las necesidades que tiene actualmente este ámbito docente. Queremos conocer en qué consisten realmente estas mejoras, estas necesidades, hemos dicho, y tenemos para ello con nosotros a dos de sus representantes, que a su vez son respectivamente los máximos responsables de sus respectivas entidades. Por un lado nos acompaña Juan de Dios García Aguilera, que es director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, y por otro Ángeles Moya, que es la directora de la Escuela Superior de Arte Dramático. Muy buenos días, casi ya buenas tardes, bienvenidos a Córdoba TV. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, el 22 de febrero se producía esa reunión que de alguna manera, en la cual de alguna forma se levantaba la voz de alarma ante la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Qué es exactamente lo que, digamos, motiva este comunicado? ¿Empiezo yo? Quien quiera. Este comunicado viene porque la sentencia, bueno, como se sabe más o menos en el medio nuestro, enseñanza artística, anula una serie de artículos del Real Decreto y ese Real Decreto es el que regula la LOE. Entonces, al anular esos artículos, lógicamente, la enseñanza artística del régimen superior se quedaba un poco ahí, que no sabemos qué pasa. Eso, lógicamente, en el Real Decreto lo que ocurre, si es solamente esos artículos, es un tema de nomenclatura, de nombre, porque el Real Decreto llama grado, de acuerdo a nuestra carrera, pero la LOE, la ley, realmente no le da esa calidad de grado. Entonces, claro, al Real Decreto, al regularlo de esta manera, lógicamente la sentencia dice si la ley no pone grado, o sea, no emplea el concepto grado, el Real Decreto no lo puede emplear, entonces solamente se anulan estos artículos. ¿Qué ocurre con eso? Que además se anula también la disposición adicional séptima, que ahí es donde realmente, por la autonomía que tiene la universidad sí puede impartir también enseñanza artística, y ahí es donde nosotros decimos a ver qué puede pasar y qué puede pasar con el futuro de la enseñanza artística. Por eso el movimiento y por eso estamos viéndonos y a ver qué puede pasar. Es decir, que la terminología no es tan sumamente, no es baladí, ¿verdad? No es una cuestión del nombre que le pongamos, sino que realmente tiene una trascendencia, ¿no? En cuanto a las competencias que eso os deja, ¿no? O a la, digamos, la exclusividad en la enseñanza, la transmisión de esas ramas artísticas que eso os permite, ¿no? Sí. Por supuesto, un problema no solamente de nomenclatura, que lo es. Por fin habíamos conseguido que estas enseñanzas tuvieran no solo una equiparación real, sino una equiparación en el papel en cuanto a la terminología para denominar unos estudios del primer ciclo de estudios superiores, ¿no? Entonces, que es la palabra grado, el término grado, ¿no? Sino lo que es más grave es que con esta sentencia los alumnos que hace 2 años están cursando estas enseñanzas ahora se quedan en una situación de desamparo legal porque se les reconoce la equivalencia de estos estudios, pero actualmente los estudios no tienen denominación. ¿Cómo se denominan estos estudios? No tienen nombre. Es una paradoja. Es un problema que me imagino que el Ministerio estará ya en ello porque lo tiene que resolver rápidamente, porque si no hay un vacío ahí legal que eso no puede. Claro. Pero que ahora mismo estamos sin saber exactamente lo que enseñamos, cómo se llama. Sí, verdad. Y ya directamente pues afecta de forma radical al alumnado, decíamos, sobre todo del primer, segundo curso, que además podemos decir claramente que se siente estafado, ¿no?, por el Estado. Claro. Ten en cuenta que son 2 años y el alumno que ha entrado entiende que va a sacar un título de grado de arte dramático en la especialidad que sea, ¿de acuerdo? Interpretación, escenografía o la titulación de grado de música, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo él no sabe. Preguntan, es verdad que están preocupados ellos, están asustados, realmente la calidad de superior no la pierden, ni la pierden los que el titulado superior que han salido, ni ahora, pero sí es verdad que ellos sí sabían que iban a salir con título de grado. Y lógicamente ahora mismo, digamos, el Ministerio es el que tiene que dar una solución, es el que tiene la palabra ahora. Ahora mismo nosotros lo que pasa, los directores
de España, en todas las especialidades. Sí es verdad que lo que nos hemos movido, nos hemos unido a decir, tienen que dar una respuesta, porque es verdad que nos ha dejado en una especie de vacío, que no sabemos por dónde vamos. Y es una cosa también antigua, una cosa que viene de lejos ya con la enseñanza artística desde la LOCSE, y entonces ya es hora de que nos sitúen realmente donde estamos, pero que realmente ya se regule lo que tiene que regularse para que no haya más problemas ni más luchas, porque no tiene por qué haberlas, ¿no? Claro, efectivamente es una historia que viene ya de tiempo atrás y que de hecho motiva en parte el nacimiento de ACESEA, ¿no? Esa búsqueda de la trabazón, de la máxima unidad de todas las entidades que representan a las enseñanzas artísticas, que no pensemos que se limita a la interpretación, a la escenografía, a la música y a la danza, es un espectro amplísimo, ¿verdad? Efectivamente, ACESEA, que es una asociación que ya tiene una trayectoria muy reconocida, aglutina a centros de enseñanzas artísticas de toda España. Por ejemplo, hay 24 conservatorios superiores que están en la asociación, hay un buen número de escuelas, prácticamente todas las escuelas superiores de arte dramático, centros de diseño de las distintas comunidades, en conservatorios de danza, ya escuelas más especiales, por ejemplo, escuelas superiores de cerámica, en fin, todo lo que son las enseñanzas artísticas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en este momento resulta más utópico que nunca pensar en esa futura Universidad de las Artes, ¿no? Que entiendo que es el sueño de todas las personas que estáis involucradas, ¿no? En este tipo de docencia, ¿no? Sería ideal y yo creo que resolvería. Pero, bueno, la experiencia que hemos tenido, que ya digo, viene de la LOCSE, cuando la LOCSE realmente, la Ley de Educación del año 90, ya da la calidad de superior a la enseñanza artística, ahí lo que se reguló fue, digamos, o sea, lo que se estableció fue el plan de estudio, pero no se reguló a nivel administrativo, a nivel de estructura administrativa no se regularon los centros, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, cuando llega Bolonia, llega la implantación de Bolonia y todos los centros superiores, entendemos que, bueno, que la calidad de superior la seguimos teniendo, ¿vale? Pero lo que sí se va a resolver es esa estructura administrativa que soporte los centros. Entonces, por eso se estaban en algunas comunidades sí se había llevado a cabo los institutos de enseñanza artística, y en Andalucía pues también estaba en proceso de comienzo. Pero es verdad que estaba costando sacar eso, porque realmente es una estructura nueva, que hay que inventar una estructura nueva que soporte estos centros. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las veces también de estas luchas también ha habido, o sea, cómo, digamos, insertar en la universidad estos centros, y posiblemente a lo mejor ese problema no se hubiera resuelto, pero claro, lo ideal es lo que tú dices, o sea, la Universidad de las Artes, que es una estructura también como la universidad, que sí es verdad que está hecha, pero dedicada a esto solo, eso sería lo ideal. Y es una reivindicación que nosotros en el manifiesto sí es verdad que lo pedimos. Porque entendemos que también para el Ministerio y para las comunidades es un problema este asunto, pero claro, es que alguien tiene que dar respuesta. Y claro, son ellos, digamos, el Ministerio y las comunidades los que tienen que dar el paso, tienen que hacerlo, porque es que no hay otra manera. Nosotros sabemos que, bueno, que estamos aquí luchando y que ahora puede ser doloroso para todo el mundo esto, y entendemos también el trabajo que tienen ellos, pero claro, es que la respuesta la tienen ellos, no la tiene nadie más. Claro, y además este sería el paso natural, sí. Creo que va a ser el que se dé a corto o a largo plazo, porque por ejemplo Bellas Artes hoy día tenemos muy asumido que pertenece a una carrera universitaria, pero forma parte del mismo corpus, ¿no? Es una excepción. En el fondo, yo creo que en el plano de los conceptos hay un problema histórico, y es que no se le reconoce, no tiene el mismo reconocimiento la ciencia y la investigación que el arte y la creación. Y hasta que no nos demos cuenta que tan importante la misma significación como pilares de nuestra sociedad tienen un campo como el otro, y eso yo creo que es una justa reivindicación. ¿No? Costó incluso asumir como ciencia lo que eran las disciplinas humanas, ¿no? En el 19, para que la filología, la historia tuvieran esa consideración frente a las ciencias experimentales, y yo creo que el siguiente paso es este, ¿no? Seguramente. Sí,
Realmente es que están en el mismo ámbito. El ser humano en su trayectoria histórica y de evolución evolutiva, la arte y la ciencia la ha tenido más cerca. Y bueno, si tiramos por ahí, a nivel evolutivo, otros días decíamos, a nivel evolutivo el arte ha tenido mucho más que ver con el ser humano, de una manera, o sea, como que a nivel intuitivo aparece mucho antes, ¿no?, que quizá el otro, pero bueno. Simplemente las dos cosas. Esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda, ¿no?, y menos fría, digamos, ¿no?, porque estamos hablando de una resolución, de una sentencia del Tribunal Supremo, pero digamos lo que hay en ese fondo, en ese contexto, es precisamente ese cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Bueno, otra de las peticiones que teníamos pendientes era también, lo hemos nombrado antes de pasada, es la falta de autonomía a nivel académico, a nivel de gestión, a nivel jurídico, a nivel administrativo. Esto es algo que también se lleva demandando ya mucho tiempo, ¿no? Claro, porque, bueno, que no sé si... Sí, es que claro, si la estructura administrativa no está desarrollada, pues eso ya desde ahí cojea todo, ¿no? Y entonces, claro, sí necesitamos esa autonomía, sí la necesitamos, y por eso hay que construir desde dónde, ¿no? Y hay que construir esa estructura de donde sea. Es un cambio de mentalidad. Es que hay que conocer, para entender esto un poco, que nuestras enseñanzas históricamente están vinculadas al Ministerio de Educación, a lo que se han llamado enseñanzas medias. O sea, por un lado se reconoce que somos enseñanzas superiores, pero a nivel orgánico y organizativo nos asimilan a las enseñanzas medias. El esquema de la administración cuando nos gobierna, cuando nos organiza, es el mismo que tiene como cuando organiza un instituto o un centro de formación profesional. Y claro, nosotros, por nuestra peculiaridad, por digamos el nivel sobre el cual nosotros trabajamos, necesitamos de esa autonomía, necesitamos un marco que nos permita decidir sobre cómo nos regulamos a nosotros mismos, lo mismo que ocurre en los estudios universitarios. No es ni más ni menos que eso. De hecho, cuando de alguna manera se os reprocha, entre comillas, pues que hay mejoras que hacer en el campo de las enseñanzas artísticas, vuestra respuesta es clara: necesitamos primero tener ese margen de maniobra para poder introducir, pues bueno, lo que sea menester, ¿no? Claro, y porque eso también lleva el asunto económico, ¿no? Que al no haber autonomía en ninguna parte de ayuda, de trabajo, de proyectos, entonces eso sí está muy parado. A nivel proyectos de investigación, por ejemplo, nosotros proyectos de investigación no tenemos un acceso, exactamente igual que pasa con la universidad. Claro, hay mucha inquietud, porque dentro del mundo del arte, en los proyectos de investigación son enormes, hay una inquietud siempre porque el mundo del arte se mueve constantemente. Entonces, claro, eso sí está parado, allí tenemos una rémora importante con todo eso, ¿no? Porque claro, lo económico, lógicamente, pues no es lo mismo a lo que pertenezcan, ¿no? Y además vosotros habéis hablado de que esa situación de desamparo en la cual se encuentra ahora mismo el alumnado pues puede tener consecuencias fatales, por ejemplo, la fuga, ¿no?, de talentos, e incluso acabar con la necesidad de importar docentes por no tener personas aquí que realmente se animen a estudiar estas enseñanzas artísticas, ¿no? Bueno, por un lado sí y por otro no, porque es verdad que estas enseñanzas muchas veces son vocacionales, ¿no? Entonces eso pesa mucho. Hay realmente que haya deserciones, quizá yo no apuntaría por ahí, pero sí es verdad que si por ejemplo un día la universidad, en pro también de esta sentencia que permite que la universidad algún día, si ella lo ve conveniente, pues tiene la posibilidad de establecer un grado en música, por ejemplo, o un grado en arte dramático, entonces el día en que lleguemos a competir los centros superiores de enseñanza artística con la universidad, sí que vamos a estar en un campo de desigualdad y evidentemente va a pesar mucho lo que es el estamento universitario, va a pesar mucho con respecto a nosotros, ¿no? Claro. Yo no digo que lo vayan a hacer mejor, pero que, por lo menos a nivel de, no sé, de decidir un joven que va a estudiar, a iniciar estos estudios, pues el dilema se le va a plantear. Y bueno, por ese motivo vosotros lanzáis esta misiva, bueno, a las administraciones, pero en concreto al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y lo hacéis además hablando de organizar unos grupos de trabajo, ¿verdad? ¿En qué consistiría esta actividad? Bueno, el grupo de trabajo sí partió el otro día de la reunión que tuvimos en Madrid,
porque el grupo de trabajo es como va a investigar exactamente las distintas posibilidades que podemos tener para ofrecerlas también, digamos, como una ayuda también al Ministerio, ¿no? Porque, bueno, entonces se investiga, se trabaja sobre eso, luego se van a desarrollar unas jornadas en las que vamos a plantear ya desde ese trabajo ya de investigación y de buscar en qué posibilidades, qué distintas posibilidades tenemos y si realmente son factibles y reales, pues entonces es para desembocar en estas jornadas para darnos un poquito una respuesta a todas las distintas posibilidades que tenemos. Muy bien, bueno, otro aspecto que me interesa mucho porque claro, estamos hablando de lo que planteabais en este comunicado, pero como bien habéis dicho al principio, se trata de una historia ya con muchas páginas, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo, allá por el 94, cuando os organizáis a nivel estatal, son muchos los pasos que se han ido dando, estamos hablando ya de un periplo pues más que extenso. Y lo cierto es que también el profesor de las enseñanzas artísticas tiene algo que decir, ¿no? Tiene algo que demandar, ¿verdad? Sí. Pues sí. Muchas cosas, ¿no? Pero bueno, así digamos en concreto. Sí, pues mira, la verdad es que estas enseñanzas, porque siempre es un problema aplazado, porque es que realmente cada gobierno que ha llegado, cada partido político que ha pasado por el gobierno, siempre nunca ha negado que esto hay que arreglarlo. Todos han dicho que esto hay que arreglarlo, pero ha pasado el tiempo y nadie lo arregla. Entonces es verdad que existe mucha eventualidad dentro de nuestra profesión, oposiciones que nos salen, plazas que no se dotan, cátedras que se ocupan en comisión de servicio y que se tiran así 20 años, en fin, y esto la verdad es que necesita una clarificación, no solamente hacia dónde van nuestros estudios, sino el estatus de nuestros profesionales, cuál va a ser definitivamente, eso es muy importante. En el gobierno anterior ya se había hablado de que iba a salir una normativa que iba a regular todo esto, pero ha cambiado el gobierno y la normativa no ha llegado, la verdad. Claro. Claro, porque por parte del profesorado, para empezar, bueno, el docente en general necesita una revisión, una mayor cobertura en cualquier ámbito, pero en este entiendo que todo se hace un poquito más difícil, ¿no? Sí, hay una inquietud muy grande. Como esta enseñanza en general, es verdad que es por pasión, y, entonces tanto el alumno que entra como el profesor que mantiene y que da la clase, es verdad que pone mucha pasión y es, digamos, una afición suya también, aparte de su trabajo. Entonces, por la voluntad propia de casi todos, pues bueno, su formación, a veces hacemos la formación incluso a nivel personal, porque bueno, pues nos vamos a distintos sitios, al extranjero, a seguir la formación. La voluntad, yo creo que somos un cuerpo de una gran voluntad, de sacar, porque es verdad que a veces hay quejas, porque dicen, a ver, ¿nosotros dónde nos van a ubicar ya con nuestros derechos? Sencillamente que nos den un nombre y un apellido y que trabajemos sobre eso, ¿no? Pero aún así, pues se trabaja con ilusión y hacemos jornadas. Nosotros ahora mismo estamos en un mes de, porque el día 27 es el Día Mundial del Teatro, entonces estamos en un mes de actividades. Hoy, por ejemplo, me estoy perdiendo una conferencia de mi centro. El compañero, pues bueno, tiene sus jornadas también. Quiero decir que seguimos trabajando y seguimos creando. Pero bueno, queremos crear también en otras condiciones y con otra seguridad también. Claro, sí, de hecho la actividad no se detiene, en el conservatorio tenemos ese ciclo de jóvenes intérpretes, vosotros estáis de lleno en Marzo a Escena, es decir que por supuesto la actividad, como decíamos, como es tan vocacional, ¿verdad? Y de eso yo creo que también el sistema de alguna forma se aprovecha o hace que se adormezca, ¿no? Que necesito muy poco para seguir disfrutando de lo que hago, pero sigo necesitando cosas, ¿no? Hablábamos de los profesores, pero podemos extenderlo y además especialmente a los directores, ¿no? Y vosotros sabéis especialmente las necesidades o las dificultades que se encuentra el director de un centro como este, ¿no? Bueno, a ver, vamos, yo lo que la dificultad más grande es el asunto económico, porque, bueno, yo lo digo ahí ya. Hombre, el económico es fundamental, pero también un poco el organizativo. Hace tiempo que estamos esperando, trabajamos con estructuras de hace 15 y 17 años, ¿no? Entonces ha cambiado la ley 2 veces. Vino un plan de estudios que se llamaba LOCSE, ha estado vigente durante un tiempo, desde el 2006 ya salió el nuevo plan de estudios que lleva vigente 2 años. Bueno, pues todavía seguimos con estructuras que pertenecen a un plan de estudios anterior a estos 2. ¿Eso qué quiere decir?
Pues porque nos organizamos mal, que por ejemplo los departamentos internos del centro no responden a las necesidades que tenemos hoy en día. Nosotros, por ejemplo, enseñamos flamenco, pues no tenemos un departamento de flamenco porque la ley no nos lo permite, por ejemplo. Claro. ¿No? Como somos un centro que tenemos cerca de 500 alumnos, pese a que estamos allí desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, según las ratios que establece la Ley General de Educación, pues no nos pertenece nada más que un jefe de estudios. Y con un jefe de estudios, un centro que está abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, pues no se basta. Pero claro, no podemos hacer otra cosa. Y como esa, una detrás de otra. Claro. Que ya no es cuestión de tener el marbete de facultad o de universidad, sino de acceder, ¿no?, poco a poco a una serie de derechos que además son propios. Por ejemplo, una prerrogativa universitaria como la personalidad jurídica, que es una de las antiguas batallas, ¿no?, de estos centros, ¿no? Sí, la autonomía, todo esto tiene que ver con la autonomía. Y la autonomía, que hemos hablado antes de ello. ¿Os habéis llegado a sentir los responsables de estos centros superiores de enseñanzas artísticas perseguidos incluso por la administración, digamos, del ámbito educativo? Porque esto lo hemos podido leer en alguna ocasión. No a vosotros personalmente, pero claro, es que ACEASA es muy amplia, entonces no sabemos si os sentís identificados con esa idea de no ya es que no me hagan caso, sino que además me siento casi un poco que me tienen con la pistola en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo perseguida no. Sí es verdad que al ser distinto, sí he tenido la sensación de vaya tela de enseñanza artística, o pidiendo, o solicitando, o reclamando a lo mejor información. Quiero decir, por ejemplo, que la relación con la consejería, los compañeros de la consejería son estupendos y maravillosos, pero en general es como, ya están aquí las enseñanzas artísticas, es como si no tuviéramos suficiente. A veces esa es la cosa, de ser distinto y ya no sabes dónde estás, pero si tienes que pedir más y parece como que estás dando un poco más la lata, ¿no? Y ahí estamos, y como claro, no se termina de desarrollar nada, pues sigue dando la lata porque sigues pidiendo, y entonces así sí me siento. Bueno, hemos hablado de todas las cosas que necesitamos, de las que estamos deficitarios, pero podemos de alguna manera hablar también de los logros, ¿no?, que habéis conseguido a través de esa unidad con el resto de instituciones que se dedican a las enseñanzas artísticas. Yo creo que en los últimos años sí ha ganado mucho en reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Lo que hace falta es que eso, digamos, llegue al papel, ¿no? Pues sí, es verdad. La verdad es que ACESEA ha influido mucho, por ejemplo, en el proyecto del último plan de estudios, el de la Ley Orgánica de Educación. Realmente fue una asociación que fue consultada por el Ministerio para desarrollar la ley en el ámbito artístico, y su participación fue muy efectiva. Todo esto se transmitió a la autonomía, y de hecho de esa ley y de esa intervención de ACESEA, en algunas comunidades se ha desarrollado un método de trabajo o un modus operandi que en algunas comunidades está funcionando muy bien, por ejemplo Cataluña o quizá el Instituto Valenciano de las Artes. Son cosas que allí sí ha funcionado, quizá porque ha habido luego voluntad política de que funcione. Aquí tenemos una ley, la Ley de Educación de Andalucía, que establecía que nosotros teníamos que funcionar a través de un instituto autónomo, Instituto de Enseñanzas Artísticas Superiores, pero que del papel no ha pasado. En el papel tendría que estar hecho desde hace 5 años. Como mínimo hace 2 años lo necesitamos, porque hace 2 años fue cuando ya empezó este nuevo plan de estudios. Pues han pasado 2 años y todavía está por ver. Entonces, ahí tenemos que quedarnos un poco a la espera, porque yo os preguntaría cuál es el siguiente movimiento, pero ahora mismo estáis esperando precisamente la respuesta, ¿no?, a este manifiesto que enviabais hace nada, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos muy pendientes, quiero decir, es verdad que el Ministerio tiene que decir alguna cosa, nosotros, la asociación sí se ha puesto en marcha, pero ese grupo de trabajo, pero el resto sí es verdad que está muy pendiente para no perder, porque sabemos todos que en este momento es muy importante, mucho. El Ministerio también lo sabe, ¿no? Yo creo que haremos los responsables de educación, tanto en las consejerías como en el Ministerio, saben que es un momento importante, y nosotros también, y no podemos dejar pasar. Es verdad que estamos pendientes para no perder el tiempo ahora.
Es decir, que vamos a estar perseverantes Sí. y vamos a mantenernos, sí. digamos, Alerta, en guardia alerta. y alerta para lo que pueda suceder. Bueno, pues yo os deseo que esta historia, que ya viene tan de lejos, pues termine de una buena vez y podamos dar pasos hacia adelante, porque lo más grave de este asunto es que ya se habían dado y de repente se desandan, ¿no? Eso es, sí. Efectivamente. Así que esperemos que reconduzcamos esa marcha progresiva, y os doy las gracias por haber estado aquí conmigo, con nosotros, y haber compartido todas estas demandas aquí en Córdoba TV. A ti, muchas gracias. a ti, Muchísimas gracias a Ángeles Moya, directora de la Escuela Superior de Arte Dramático, a Juan de Dios García Aguilera, director del Conservatorio Superior de Música, Rafael Orozco, muchísimas gracias y muy buenas tardes y muy buena suerte.